Bien, vamos a explicar cómo se da la respuesta del sistema cardiovascular ante una hemorragia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver algunos términos que debemos entender primero. Si es una hemorragia venosa, caso sea una vena grande, va a disminuir el volumen, disminuye el volumen intravascular. Por lo tanto, esto genera que disminuya el volumen sanguíneo central. El volumen central y disminuye la resistencia vascular. Si es que esto disminuye la resistencia vascular, genera que disminuya el llenado ventricular. Si disminuye el llenado ventricular, disminuye el volumen sistólico. Por lo tanto, como consecuencia va a traer una disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial media. Eso en caso de que sea una hemorragia venosa, eh, una gran vena, ¿no? De un gran calibre. Ahora, si la hemorragia es arterial, la presión arterial no va a caer tan rápido, no desciende tan rápido, porque hay sistemas hemostáticos que se van a activar eh, para compensar esta disminución de la presión arterial. ¿En qué casos vamos a ver un descenso rápido? Solo cuando el gasto cardíaco disminuye y la resistencia vascular disminuye. En esos casos vamos a ver un descenso más brusco de la presión arterial. Y lo otro, si la hemorragia es por una ruptura de un aneurisma, si es por una ruptura de aneurisma, em, aquí sí el descenso de la presión arterial va a ser mucho más rápido y brusco. Y brusco. Disminuye la presión arterial media y tiene alta tasa de mortalidad. Bien, eso es lo primero que deben saber con respecto a las hemorragias. ¿Qué más deben saber? ¿Qué es un shock? Un shock hipovolémico. Cuando el shock hipovolémico se va a considerar cuando se pierde pérdida de más o igual del 30% del volumen sanguíneo total, ¿no? ¿Qué más puede haber? Una insuficiencia circulatoria. Una insuficiencia circulatoria con disminución de la perfusión tisular, o sea, descenso de la presión arterial media, ¿no? Disminución de la presión arterial media. Si es que este shock no se llega a compensar, si no se compensa, pasamos a un shock hemorrágico irreversible. Shock hemorrágico irreversible. Bien, ¿qué síntomas nos pueden dar este shock? Vamos a tener presión arterial sistólica menor de 90, la presión arterial media menor de 70, estrechamiento de la presión de pulso, ¿no? Estrechamiento de la presión del pulso, una disminución de la presión del pulso, mareos, desmayos, mareos o desmayo, piel fría, húmeda,
Pulso rápido y débil, pulso rápido y débil. Y como un dato más, una disminución de la diuresis menor a 25 mililitros por hora. 25 mililitros por hora, aunque la ingesta de agua sea normal. Bien, entonces, esas son características clínicas de un paciente con shock hemorrágico. Un shock hipovolémico, ¿no? ¿Qué más tiene que saber? Es que hay una línea de defensa. Línea de defensa. Vamos a tener mecanismos circulatorios en los cuales van a compensar, van a tratar de compensar la hemorragia. Aquí tenemos aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Por la vasoconstricción. Aumento del gasto cardíaco por aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Y estos van a tener efectos, son de efecto rápido, ¿ya? Son rápidos. Gracias al sistema nervioso simpático y la adrenalina. Por otro lado, tenemos mecanismos de restauración de volumen. Mecanismos de restauración de volumen. Aquí vamos a tener el intercambio capilar. Intercambio capilar. Es decir, el líquido intersticial ingresa, intersticio, pasa al intravascular. ¿Qué más vamos a tener? Aumento de la secreción de aldosterona, aumento de la secreción de ADH, y estos tienen un efecto lento, ¿no? A diferencia de los mecanismos circulatorios, los mecanismos de restauración de volumen son lentos y van a tratar de restablecen el volumen intravascular. Volumen intravascular, ¿ya? Bien, entonces esos son los primeros pasos que debemos saber cuando un paciente entra en hemorragia, ¿no? Está sufriendo una hemorragia. Entonces, vamos a ver dos tipos de barorreceptores que ya les he explicado en otro video y dos tipos de quimiorreceptores. Primero, los barorreceptores de alta presión es más que todo un recordar, ¿ya? Tenemos barorreceptores de alta presión, donde se ubican, ya saben, en el seno carotidio y callado aórtico, ¿ya? Estos que van a generar disminución de la presión arterial, ¿no? La disminución de la presión arterial va a generar que se active el sistema nervioso simpático. Aquí vamos a tener una disminución en la descarga de los barorreceptores y una disminución del tono vagal. Si disminuye el tono vagal, ¿qué ocasiona esto? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, aumento de la resistencia vascular por vasoconstricción, ¿no? Por vasoconstricción y aumento de la resistencia periférica por vasoconstricción arteriolar. Arteriolar. Todos estos efectos van a ser para intentar restaurar, se intenta restaurar la presión arterial media, la PAM. Luego tenemos
los barorreceptores de baja presión, donde se ubican en la aurícula derecha, en las venas pulmonares y en la arteria pulmonar. Bien. La disminución del volumen circulante efectivo que va a generar que disminuya el estiramiento de los receptores a nivel de la aurícula derecha, ventrículo, eh, perdón, de las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Disminuye el estiramiento de los receptores. Esto va a traer unas consecuencias. Aumenta el sistema nervioso simpático, generando vasoconstricción a nivel renal, en las arterias renales, y por lo tanto que va a ocasionar disminución del filtrado glomerular y disminución de la diuresis. A nivel hipotalámico se va a estimular la ADH. Aumenta ADH, que genera disminución de la diuresis por su receptor B2 y vasoconstricción por su receptor B1. Y además va a generar estimulación, disminución de la estimulación auricular. Estimulación auricular, que va a producir disminución de la producción de los péptidos natriuréticos. Por lo tanto, disminuye la pérdida de sodio y agua. Bien, hasta ahí los barorreceptores. Ahora pasamos a los quimiorreceptores. Tenemos quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales, ¿no? Los quimiorreceptores periféricos van a estar en el cuerpo y callado aórtico. Y callado aórtico. Estos, ¿qué van a generar? Cuando disminuye la presión arterial, disminuye la perfusión local, ¿no? A nivel local. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Una hipoxia, ¿no? Genera hipoxia. ¿De qué células? De las células lómicas. Células lómicas. Entonces, ¿qué va a traer en consecuencia? Activación del sistema nervioso simpático, generando vasoconstricción. Y se va, como hay hipoxia, ¿no? Aumenta el estímulo de la respiración. Por lo tanto, aumenta la ventilación pulmonar y aumenta la frecuencia cardíaca. Bien. Y cuarto, tenemos los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales. Que también van a trabajar en conjunto con los quimiorreceptores periféricos. Esto es donde se encuentra el nivel del bulbo raquídeo, los quimiorreceptores centrales. Aquí, cuando un paciente sufre una hipotensión grave, una caída grave de la presión arterial, que va a generar isquemia cerebral. Bien, entonces disminuye la presión de oxígeno, aumenta la presión de CO2, disminuye el pH, generando acidosis. Nuevamente, si disminuye la presión arterial, se activa la respuesta simpática, ¿no? Aumenta la respuesta del sistema nervioso simpático
que es muy potente, obviamente, generando aumento en la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción masiva. Bien, bien. Entonces, vamos a tener como modo resumen, ¿no? Ya sabemos, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, aumenta la actividad de la noradrenalina, debido a este sistema nervioso simpático, además, aumenta la actividad de la adrenalina y noradrenalina por la médula suprarrenal, en proporción al grado de la hemorragia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la presión arterial media cae por 40 milímetros de mercurio, va a aumentar la producción de adrenalina en 50 y la producción de noradrenalina por 10. Entonces la relación va a ser 4 o 5, ¿no? Entre milímetros de mercurio y las veces que se produzca adrenalina y la relación de 4 a 10 por las veces que se produzca la noradrenalina. Bien, es un dato importante que es bueno saber. Estos cuatro varoreceptores y quimiorreceptores van a ser necesarios para restaurar parcialmente, restauración parcial del gasto cardíaco y la presión arterial. Van a mantener la perfusión a nivel en el corazón y en el cerebro, disminuyen el flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo en la piel, en los riñones y a nivel intestinal. La activación hormonal va a ser para mantener los líquidos, para conservar los líquidos sobre todo, y aumentar la resistencia periférica, ¿no? Aumenta la resistencia periférica y mantener los líquidos dentro del cuerpo, ¿no? Esto va a ser gracias a la aldosterona y la hormona antidiurética.